Funciona. Y compartir. ¿Dónde está compartir aquí? Aquí una pantallita con flecha abajo. Sí. Sí, sí, lo estoy viendo. A ver. Y ahora, no, ahora estoy viendo la que no es. O sea, esta. A ver, ¿qué estáis viendo? ¿La completa Ahí por sí. casualidad? Sí, ahora se ve bien. Vale, perfecto. Vale, bueno, pues empiezo contando un poco. A ver, voy a hacer la revisión. Uy, ¿esto qué está pasando? Ahora se ha puesto en pase automático. Un artículo este artículo de Owen y compañeros de genómica, de esquizofrenia, trastorno bipolar y trastorno depresivo mayor. Bueno, este es una revisión de genética, de genómica, nos viene un poco bien, yo creo, a mí me ha venido bien para repasar conceptos y un poco el lenguaje, que es bastante complicado a veces. Entonces, pues bueno, voy a intentar resumir lo posible porque es ingente de conceptos y de datos. Entonces, hacer el esfuerzo de resumirlo un poco. Pues a lo mejor alguna cosa no la termino de comprender bien o meto la pata un poco, pero bueno, vamos a ver si alguna cosa creéis que la podéis explicar a alguno de vosotros mejor porque lo sabe mejor o lo que sea de alguna revisión que habéis hecho o de vuestros propios conocimientos, pues me corregís o me decís y lo vamos hablando. Entonces, bueno, tiene una pequeña introducción. Esto ahora pasa automático, no sé por qué. Bueno, una pequeña introducción que es, bueno, pues cosas que ya sabemos todos más o menos, en la parte más clínica, psiquiátrica, pero bueno, para el vídeo y para una persona que lo esté viendo, espera, esto me está poniendo muy nervioso, no sé por qué pasa automático. A ver, le he dado un pause por aquí, a ver si ahora aguanta, que no esté pasando automáticamente. Yo no lo he configurado así. Hoy tengo la tecnología cruzada hoy, yo no sé qué narices pasa. Bueno, en la introducción, para los que veamos el... Nada, sigue igual. Estoy por quitarla, espera, voy a quitarlo y lo voy a dejar así y listo. Bueno, algunas cosas clínicas. Bueno, por las características de los trastornos psiquiátricos en general, en primer lugar, pues alteraciones del pensamiento, regulación emocional, conducta, tienen un alto impacto, toda esta sintomatología característica de los trastornos psiquiátricos tiene un alto impacto en la salud individual, bienestar social en general, aumenta, como sabemos, la morbilidad y la mortalidad de forma prematura y concretamente la revisión esta, como decía el título, pues se centra en esos tres trastornos, esquizofrenia, bipolar y depresión mayor. Que obviamente desde la clínica pues tienen un alto solapamiento clínico. Todos estos síntomas que estaba describiendo hace un momento, pues bueno, se superponen en cierto modo, algunos destacan más que otros según el diagnóstico. También algo que habitualmente mencionamos es que hay una ausencia de test diagnósticos desde la perspectiva biológica, es decir, biomarcadores, y los diagnósticos se basan tradicionalmente en signos y síntomas según las clasificaciones del DSM y la CIE habituales. Por lo tanto, hay una falta de conocimiento fisiopatológico, hay una ingente investigación fisiopatológica, pero no termina de concretarse en vías o mecanismos o marcadores concretos para estos diagnósticos tradicionales y el tratamiento, el desarrollo de fármacos se basa en muchas ocasiones en la serendipia o se ha basado tradicionalmente y se aporta o se les da a los pacientes pues muchas veces como ensayo y error desde la clínica con una alta variabilidad de respuesta por parte de los pacientes. Desde la perspectiva de la heredabilidad, pues bueno, desde la epidemiología genética tradicional se sabe que hay una fuerte evidencia
de que hay heredabilidad en conjunto de todos estos trastornos. Estudio de familia, de gemelos, de adopción, pues bueno, pues han apuntado tradicionalmente a ello. La psiquiatría genética estudia concretamente pues, los alelos, genes específicos de riesgo que están detrás de ello. Desde los primeros estudios, los primeros avances de genética psiquiátrica, pues bueno, pues, se han encontrado los estudios de linkage o de gen candidato. Bueno, pues no han sido del todo exitosos, han intentado apuntar a genes o variaciones alélicas o genes específicos que intenten que se repitan en familias o que demuestren una alta correspondencia a las enfermedades. Esto pues, nos lleva pues, a preguntarnos pues, algo que igual está en nuestras charlas de todas las semanas, de pues, qué mecanismos biológicos pueden estar detrás, qué nuevas estratificaciones o diagnósticos se podrían hacer o qué biomarcadores para el diagnóstico o el tratamiento pues, podríamos buscar. Más recientemente, pues, bueno, se ha avanzado mucho con los GWAS, con la alta capacidad de análisis del genoma, los CNV o las variantes de copia numérica o copy number variants, que lo que intenta es identificar alelos o loci de riesgo comunes y raros. Bueno, pues ha habido una serie de métodos, pero que bueno, han ido avanzando un poco el campo poco a poco. También a modo introductorio, pues las características clínicas o síntomas de estos pacientes pues, son igual muy amplias, muy heterogéneas. En conjunto, pues están los síntomas positivos, psicóticos, delirios y alucinaciones, los negativos de una disminución de la motivación, del habla o de la cantidad y calidad del habla o incluso del contacto social de estos pacientes. También más ligados al trastorno de bipolar o de depresión, los estados de ánimo y de conducta, como los estados de ánimo bajo, depresivos o elevados o manía o hipomanía. Y algo común también a estos trastornos es la alteración cognitiva. Todo esto, como decía antes, también es muy heterogéneo, muy variable, y depende del peso que tiene cada una de estas sintomatologías por diagnóstico. La fisiopatología, como decíamos, también es muy poco conocida, sin capacidad diagnóstica. Se saben algunas cosas o se tiene más evidencia de ciertas cosas, como que hay una disfunción dopaminérgica en psicosis, más que nada por los mecanismos de los efectos de los targets de los fármacos, de los antipsicóticos. También que hay alteraciones de desarrollo cerebral en estos pacientes. En la neuroimagen también tiene muchos resultados que no son tampoco específicos para estos trastornos, pues disminución de superficie y grosor cortical, menor tamaño subcortical, etc. Esa fisiopatología muy extendida, muy heterogénea y un continuo donde la esquizofrenia parece que tiene mayor afectación en todos estos rasgos, más que el trastorno bipolar y esto más que la depresión mayor. Incluye además, influye también todas estas alteraciones mucho el tratamiento farmacológico, la duración de la enfermedad, la gravedad de la enfermedad y de la sintomatología, pues bueno, pues, también interaccionan ahí y nosotros pues, en nuestros trabajos pues eintentamos estudiarlo o controlarlo de alguna forma siempre que podemos. Hay distintos métodos de estimación de la heredabilidad de la perspectiva genética, ya entrando en el campo de la genómica. Aquí voy a intentar ir definiendo algunos conceptos que pululan por todo el artículo, como por ejemplo la genómica es el estudio básicamente del genoma, y el genoma se puede dividir en dos partes principales, el exoma y la región no codificante. El exoma es una parte mínima del genoma, que es aquella en la que se producen o que directamente está detrás de la producción de proteínas. Mientras que la parte no codificante es la gran mayoría, es hasta el 98%.
básicamente la parte no codificante directamente no es fácil de determinar qué es lo que hace, pero sí hay muchos indicios de que son órdenes, transmiten órdenes de encendido, apagado, de modulación, de esas partes del exoma que producen las proteínas. Y por lo tanto, pues están dando digamos que son las instrucciones de cuándo, cómo y por qué tienen que encenderse y modificar esas proteínas que son determinantes del fenotipo. Bueno, pues en la genómica estudia pues estas dos partes. El exoma quizás es lo que más habitualmente se estudia, pero esa parte no codificante obviamente tiene mucho que decir y hay que ir adentrándose en ella. Y es un poco el camino de la genómica. Otro concepto que, si me paráis, si hay alguna cosa por ahí que no se entienda del todo bien y la discutimos. Otro concepto que aparece mucho es la brecha de heredabilidad, que es la diferencia que hay entre la heredabilidad estimada que mencionaba antes, la de los estudios epidemiológicos, estudios de gemelos, etcétera, donde se sabe que hay un porcentaje, ahora enseño algunos datos, y la diferencia entre esa heredabilidad estimada y la heredabilidad que se puede explicar a través de los datos genómicos. Mucho menor, obviamente, la de los datos genómicos. Por lo tanto, es una evidencia de que aún hay muchas variantes genómicas o genéticas que están detrás y que están por descubrir. A lo que hay que sumar, además, pues el rol de todas las partes ambientales en interacción la epigenética, que también interviene de algún modo. ¿Qué factores ambientales hay? Eventos obstétricos, in útero o experiencias aversivas en la niñez que puedan condicionar el desarrollo. Al final, todo esto interfiere de mayor o menor forma en el desarrollo del sistema nervioso. Lo iremos revisando un poco también en las siguientes diapositivas. Por lo tanto, hay una serie de perfiles genéticos compartidos a estos tres trastornos y a muchos otros, que lo que se llama pleiotropía, que vamos a ver más adelante. Es que un solo gen, bueno, pues puede alterar distintos rasgos. De forma pues, inicial, superficial, puede alterar distintos rasgos. Si se ahonda en ello, pues quizás se pueda descubrir en algún momento que partes de esas alteraciones de esos perfiles genéticos son, en concreto, corresponden a qué mecanismos fisiológicos o biológicos concretos. Pero en general esa mezcla de que genes determinantes de riesgo o LOCI o determinantes de alto riesgo, pues parece que interfieren en distintos diagnósticos en lo que se llama pleiotropía. Y al mismo tiempo pueden ser únicos, la especificidad, un poco el juego de todo este artículo, jugar entre estos dos conceptos, en la búsqueda de esa especificidad, de los mecanismos más profundos, biológicos más profundos, que puedan ser explicados por variantes genéticas, y luego esa otra gran parte de pleiotropía, que son los indefinidos, en los que varía una sola variante genética pues puede explicar muchos rasgos menos profundos, un fenotipo menos profundo, como pueden ser las expresiones clínicas. Bueno, esto es la primera figura, donde aparece un poco todo lo que he contado, pues más o menos un resumen de características de cada uno. Y lo que más quería destacar es esta parte de aquí abajo, que es donde se ve esa brecha de heredabilidad. Se ven los porcentajes, según los últimos estudios que comparten los últimos datos que comparten los autores, pues de la heredabilidad estimada de estudios epidemiológicos, etcétera, o de gemelos, y las distintas técnicas o los distintos enfoques de los estudios genómicos o genéticos que incluso sumándolos todos, pues nos llega a esa heredabilidad estimada de esos estudios genéticos. Ahí es donde se evidencia que hay una falta de varianza explicativa de la heredabilidad. Se me ha atascado esto. Vale.
Bueno, esto nos metemos un poco ahora a explicar la arquitectura genética, el apartado de arquitectura genética, que intenta explicar un poco las distintas variantes génicas que intermedian y cómo interaccionan entre sí. Por un lado estarían las variantes comunes, o common variants. Básicamente son los SNPs, los polimorfismos de nucleótido simple. Al final, pues estos son los que salen en los GWAS tradicionales, los estudios del genoma amplio, son los que muchas veces aparecen ahí, que son un gran sumatorio de muchos polimorfismos, pero que son relativamente comunes, es decir, una gran parte, una parte considerable, más de un 1% de la población los tiene. Con un odds ratio de entre el 1,05 y el 1,2, que es pues, un 5 o un 2% de incremento de probabilidad de sufrir enfermedad. Esto no significa que vayan a tener la enfermedad, pero bueno, aumenta la probabilidad de riesgo en pequeñas dosis. Luego hay una figura que permite verlo visualmente de forma mucho más impactante y clara. Como decía, los GWA actuales explican una parte significativa de estos, hasta el 20-25% de la esquizofrenia, del riesgo de esquizofrenia, y hay una gran heredabilidad perdida. Un poco eso que contaba de la brecha de heredabilidad, pues bueno, pues todavía no explican una gran proporción. Estudios de las distintas muestras de esquizofrenia, bipolar o depresión, pues bueno, han localizado pues hasta 200 y pico LOCI en esquizofrenia, hasta 200 y pico también en bipolares e incluso más en depresión. Esto es una cosa que luego voy a explicar un poquito también por encima. Hay distintas técnicas o distintos enfoques para abordar algunas enfermedades como la bipolar y la depresión. Se puede ser más estricto a la hora de definirla. Cuanto más estricto sea, bueno, pues disminuye la capacidad de localizar LOCI de riesgo. Sin embargo, cuando se es más laxo con el diagnóstico, pues aparecen mucho más LOCI, y esto es una evidencia de que se empiezan a superponer con otros diagnósticos, y al final es una evidencia del gran continuo que hay entre todos estos trastornos. Hay un alto solapamiento también entre diagnósticos, esto es una evidencia de esa pleiotropía, especialmente en esquizofrenia y trastorno bipolar, y sugiere pues, una gran base biológica compartida, que es lo que siempre andamos discutiendo más allá del diagnóstico tradicional del DSM. Esto tiene una implicación funcional, se concentra mayoritariamente en regiones no codificantes, estos SNPs. Por lo tanto, son reguladores y su expresión está mucho más ligada al desarrollo postnatal del sistema nervioso. Algunos ejemplos son estos de aquí, el CACNA, que está relacionado con los canales de calcio, el SP4, la regulación de la transcripción neuronal, o el furin, que está relacionado con la plasticidad y el procesamiento de proteínas que permite la plasticidad neuronal. Solo por mencionar algunos, porque como digo, hay una cantidad ingente en el artículo de ejemplos y datos. Por otro lado, tenemos los raros. Esto solo hablábamos de los comunes, es algo que aunque hablamos de más de un 1%, pero es relativamente común que los tengamos, la población general. Y luego estarían los raros, que son más difíciles de encontrar, pero que tienen un mayor efecto. Luego lo vemos gráficamente también, que se ve muy bien en la figura. Bueno, estos son variaciones, los CNV, o Copy Number Variants, variaciones del número de copia. Son variaciones estructurales, son fragmentos grandes, multigenéticos del ADN. Allí donde debería haber un número habitual, que son dos copias, bueno, pues en este caso puede haber una delección, una pérdida o una duplicación de esos segmentos grandes, de estas 100.000 bases de nucleótidos. El impacto clínico en este caso, es mucho más elevado. Fijaos, el odds ratio es entre 2 y 60, y más, incluso puede llegar a ser 60 o más. Esto es un porcentaje ingente.
tienen esa capacidad de influir mucho más. Y la pleiotropía es extrema, es decir, puede desencadenar una gran cantidad de trastornos. Se ha encontrado algunas de estos copy number variants en muchos trastornos, en esquizofrenia, en autismo, en discapacidad intelectual, en TDAH, o sea que es mucho más indeterminado todavía. Hay un continuo neuroevolutivo, los pacientes con esquizofrenia, hablando de estas tres trastornos que estamos revisando, esquizofrenia tiene mucha más probabilidad de tener estos copy number variants que los bipolares o que los depresivos. Están mucho más relacionados y esto explica un poco también la gran variabilidad en su manifestación clínica, con un inicio temprano y un mayor deterioro cognitivo. Muchos procesos también del desarrollo del sistema nervioso, incluso prenatal, pueden estar influenciados por estos copy number variants. Entonces, pues no se sabe muy bien a qué trastorno pueden estar llevando. En cuanto a algunos ejemplos clave, pues algunas regiones críticas, muy famoso el 22q11.2, la de elección, o alguna otra, el 16P o el 3Q que pongo ahí. Se han encontrado hasta 13 asociados a esquizofrenia, son mucho menos en bipolar y no tantos en depresión, pero sí en trastorno esquizoafectivo, pues también se ha encontrado alguno. Son genes, como decía, están muy ligados al desarrollo neuronal y por eso tienen esa gran capacidad patogénica de desembocar en un gran alteración a nivel del sistema nervioso, en el desarrollo neuronal. Y luego tendríamos los raros, esto también raros, pero estos se llaman rare coding variants, variantes de código raro. Son mucho más raras todavía, tienen igual un altísimo impacto. Su frecuencia alélica, pues eso es mínima, muchos ceros, por debajo de muchos ceros, de muchos 0.0. Y tiene una afectación, pues eso, directa de alteración de la secuencia de aminoácidos que da lugar a las proteínas clave para muchas funciones del sistema nervioso, principalmente en esa parte codificante del exoma. Son genes específicos de riesgo en cuanto a que alteran una secuenciación de gran escala y permiten identificar pues, algunos genes clave. Se han determinado algunos muy específicos. Se mencionan algunos grandes estudios, por ejemplo este que se llama Esquema, donde pues, pone como ejemplo pues, en esquizofrenia pues, algunos genes determinados, como esos que menciona ahí, relacionados con el desarrollo cortical, con el receptor glutamatérgico o con las interneuronas GABA. En bipolar también alguno, pero que muchas veces se solapa también con esquizofrenia, como este ejemplo concreto. Y luego tienen en cuanto al estudio de la validez patogénica que tienen, pues bueno, pues estos al tan específicos, son muy concretos en el exoma, pues son muy buenos, se utilizan mucho pues, para hacer investigación con métodos bastante actuales como este del CRISP, que permite pues, estudiar mutaciones muy concretas, introduciendo la mutación específicamente a nivel celular y ver cómo se altera pues, el desarrollo, la función de esa específica mutación en modelos animales, etc. Los mismos procesos son los mismos procesos que mutaciones comunes, coinciden que la función sináptica o la excitabilidad neuronal está también muy afectada, como también ocurría con las otras variantes, con los copy number variants. Y comparten, pues eso, también hay pleiotropía, en cuanto a que comparten muchos mecanismos con trastornos diagnósticos, con la esquizofrenia, con el bipolar. O sea que estamos en el mismo caso siempre de que se comparten mucho los trastornos tradicionales en cuanto a estas alteraciones concretas. Aquí gráficamente
se puede ver, ahí he hecho 3 cajitas para más o menos explicarlo, las distintas partes. Aquí en esta primera caja de puntos más grandes, verdes y amarillos, donde tendríamos las variantes raras, los copy number variants y los rare coding variants. Vemos que en el eje horizontal tenemos la frecuencia alélica, es decir, cómo de frecuente son estos, son mucho menos frecuentes todos estos, y en el eje vertical tenemos el odds ratio de cuál es el efecto, obviamente, tienen mayor efecto. Aquí, en chiquitito, tenemos los SNPs, los Single Nucleotides Polymorphism, donde vemos que, bueno, están todos aquí muy pegaditos. Aquí hace una ampliación, un zoom, para verlos un poco más separados, pero vemos que son mucho más frecuentes, son las common variants, pero el efecto es muy pequeño. ¿Cómo se estudia esto? Si tiene tan poquito efecto, pues bueno, pues muchas veces se hacen estos puntuaciones de riesgo poligénico, que también hemos hablado alguna vez, e incluso están en nuestro proyecto de incorporarlas, que es el gran sumatorio de cómo de presentes están esos pequeños efectos de los SNPs y cómo sumándolos, pues bueno, pues puede explicar una mayor proporción de riesgo genético a sufrir determinadas enfermedades. Entonces, pues aquí vemos distintos métodos. Esto tampoco me voy a detener a explicarlo. Son contrastes entre deciles o entre centiles de la distribución de los SNPs, pero estos son los polygeny Risk Score con distintas metodologías y cómo son capaces de explicar mucho más. Bien, bueno, pues esto es otra figura aquí donde podemos ver, aquí, esto también lo menciona en algún momento, además como uno de los limitantes tradicionales. Esta figura lo que nos enseña es sobre todo esta parte más azul, oscuro, es como también hay una limitación de sesgo endocéntrico, donde la mayoría de los pacientes pues, son europeos en los estudios grandes que se hacen a nivel mundial. Y aunque ya se van incorporando otro tipo de etnias o razas a los estudios, pero todavía tiene esas limitaciones. Y luego lo que decía antes de esto que se llama la aproximación del fenotipo mínimo, que es que cuando se estudian los diagnósticos estrictos de bipolar o de depresión, pues los resultados son mucho más limitados. Sin embargo, cuando se estudian diagnósticos más amplios de bipolar o de depresión, muchas veces incluso autorreportados, sin buscar la clasificación DSM, bueno, pues se encuentran que se amplía mucho más, se abre mucho más a mucho más LOCI de riesgo. Entonces, pues son estrategias, simplemente mencionarlas, estrategias que usan los genetistas en sus estudios en psiquiatría. Bueno, esto nos lleva a indagar un poquito más de la relación entre la pleiotropía o estas variables, variantes comunes o raras con la pleiotropía. Como sabemos, como demostramos, o sea, los datos demuestran que es más la norma y no una excepción esa pleiotropía en relación a tanto a las variantes comunes como a las raras. En cuanto a las variantes comunes, bueno, pues recuerdo que la pleiotropía es pues, un simple gen es interruptor pues, de muchas funciones o rasgos. Es decir, un gen, pues, frente a quizá lo ideal, que sería que un gen nos dirigiera a un rasgo. Cuando el fenotipo lo abordamos de una perspectiva más superficial, más amplia, más cercano a lo clínico, encontramos esta pleiotropía constantemente, hasta el punto de que pues hay una grandísima superposición entre los distintos trastornos. Sin embargo, el objetivo sería disminuir esa pleiotropía al máximo, buscando cuál es el rasgo fenotípico, profundo, biológico, que se relaciona con cada uno de los genes. Ahí es donde está ya quizá lo que sobrevuela todo el artículo constantemente e intentar pues, allanar un poco el camino para los próximos abordajes desde la genética. Entonces, en relación a las variantes comunes de bajo efecto, pues bueno, pues lo que decía, una gran superposición entre los distintos trastornos, de esquizofrenia y bipolar hasta un 70%, de depresión y esquizofrenia un 30% y bipolar y depresión un 40%.
siguiendo un poco los factores, los valores o los datos de riesgo poligénico que nos da el GWAS. En cuanto a los LOCI de riesgo, pues bueno, esto igual, constantemente habla de que son tanto comunes, es decir, los LOCI de riesgo, pues a nivel amplio, la mayoría se asocian con más de un trastorno tradicional, pero al mismo tiempo son específicos, lo que decía más arriba, de que lo ideal es buscar ese rasgo más profundo, ese fenotipo más profundo, que sea más específico del gen. Son esos mecanismos biológicos subyacentes a nivel de tejido, célula y su función a ese nivel tan bajo, mientras que el resto pues, puede ser un ruido general o muchos de los SNPs se consideran como una especie de ruido general cuando se estudian de forma amplia. El problema de los SNPs, como que son tantos y tan comunes, pues muchas veces es difícil abordarlo metodológicamente en estudios porque es una especie de cultivo de ruido general en cuanto al riesgo genético para el sufrimiento de una enfermedad. Hay un continuo biológico donde hay pues, el trastorno bipolar tipo 1 se asemeja mucho más desde esta perspectiva de los SNPs a la esquizofrenia, mientras que el tipo 2, donde la depresión es más prominente, pues se relaciona mucho más con el trastorno depresivo mayor. Y esto nos lleva al camino de la subtipificación. Todo esto de la pleiotropía, etcétera, pues es bastante común, además no es una excepción, es una regla, y tenemos que hacer la transición, esta subtipificación, desde los diagnósticos tradicionales del DSM hasta las dimensiones más biológicas, que es quizá pues, el camino que estamos defendiendo en nuestro trabajo habitual. Algunos ejemplos, pues bueno, ya lo mencionaba antes, el CACNA, el FURIN, alguno más, pues están muchos de aquellos relacionados con la parte neuronal, sináptica, etcétera. Ya lo mencioné antes. En cuanto a las variables raras de gran efecto, los CNVs y los RCVs, bueno, pues la pleiotropía es menos selectiva o no selectiva, es decir, es mucho más masiva, deteriorante y amplia, mientras que los SNP son mucho más sutiles, con un muy pequeño efecto, más sutiles. Pues ya lo decíamos también antes, que las variantes raras pues, tienen un efecto mucho menos determinado, al estar muy relacionadas con los procesos del desarrollo neuronal. Están mucho más relacionados con alteraciones del neurodesarrollo, mucho más allá de estos tres diagnósticos. Es decir, hay un gradiente en el que pues suelen desembocar mucho más en discapacidad intelectual, en el espectro autista, por encima incluso que en esquizofrenia, y luego pues mucho menos trastorno bipolar, incluso en depresión pues se habla de que es mínimo su efecto. Y sobre todo está relacionado con la cognición. Estos parece que alteran muchísimo el desarrollo psicomotor, el cociente intelectual y a nivel estructural del sistema nervioso, la conectividad cortical también está muy deteriorada, más que síntomas psiquiátricos concretos como los que mencionaba en la primera diapositiva. Algunos de estos, pues bueno, aquí de nuevo tenemos el 22Q, algunos ejemplos concretos, que está también muy vinculado a la discapacidad intelectual o este del SEND, que también está muy relacionado con un amplio abanico también de alteraciones cognitivas y del neurodesarrollo, incluso más allá de la esquizofrenia. O sea, esto tiene pues eso, un potencial mucho más amplio de alteración. Esta parte quizás la más interesante, que es la que vincula las variantes comunes y las variantes raras. Un poco el resumen de lo que intentan defender los autores, creo, que es, bueno, pues que al final es un sumatorio, al final, lo que llaman el modelo de responsabilidad o el modelo o liability, que es que el riesgo genético total es un sumatorio cuantitativo, aditivo de esos SNPs, esas variantes comunes,
y las raras. Las variantes comunes contribuirían con digamos, ese caldo de cultivo más leve, pero sumatorio de muchas pequeñas variables, y luego estas, que serían mucho más potentes y más indeterminadas. ¿En qué nos puede ayudar los polynomial risk score? Pues ya lo decíamos también antes, que nos permite calcular pues, ese sumatorio de variables de variantes comunes. Y estas variantes comunes, como decía, pues modelan un poco el impacto. Digamos que estas partes raras pueden afectar muchísimo, pero se pueden ver moduladas por esta gran contribución de muchas contribuciones pequeñas de los SNPs, de los polimorfismos de nucleótido simple. Pueden ser factores de riesgo o factores incluso de protección, esos SNPs que todos tenemos de forma más común. Podemos presentar mecanismos compensatorios y que hagan que el efecto de los raros pues se vea amortiguado de alguna forma. Es lo que se llama penetración incompleta, que los portadores, porque se ha observado que portadores de CNV, por ejemplo, de alto riesgo, como es el famoso 22q11, que lo he mencionado varias veces, bueno, pues a veces se vea amortiguado, a veces sean pacientes con una afectación leve, incluso sanos, teniendo esa mutación. O sea que tampoco podemos dejar de lado, centrarnos en los raros, que parece que tienen un gran efecto, y olvidarnos de los SNPs, que también pueden aportar muchísimo. Por lo tanto, ahí pues, es una explicación de divergencia del diagnóstico, que creo que esto es lo que estaba contando. La variante rara es un mismo gran fallo estructural, puede derivar en esquizofrenia o en TEA, porque es muy bien indeterminado dónde va a parar, porque además afectan mucho a ese desarrollo neuronal. Mientras que las variables comunes pues, puede ser una carga que empuje o amortigüe, según el efecto, en ese gran desarrollo, neurodesarrollo, que se ve afectado por las ranas. Bueno, esto son algunas figuras que aportan en el estudio de cómo están interrelacionadas, bueno, pues distintos diagnósticos. En este caso se centra en el bipolar y cómo se relaciona con otros diagnósticos. Estas son simplemente las correlaciones de impacto genético. Es mucho más fuerte en el bipolar con esquizofrenia suele ser, digamos, entre las correlaciones de las más fuertes, sobre todo cuando el diagnóstico suele ser más estricto. Cuanto más estricto, más nos acerquemos a los criterios del DSM, más se acerca, digamos, los pacientes bipolares a la esquizofrenia. Sin embargo, cuando esto es lo interesante de esta figura, que cuando somos más laxos a la hora de definir qué es el trastorno bipolar, cuando se define a través de comunidad o de incluso un autorreporte de los pacientes, bueno, pues se parece mucho más a los otros trastornos. Esto es, de nuevo, evidencia de la gran continuidad que hay. Y esta también está quizá la más interesante, bueno, de relación entre los distintos trastornos, aunque ya daba algunos datos antes. El artículo en algunas ocasiones repite un poco. Esquizofrenia y bipolar son las que más relación tienen. Sin embargo, bueno, pues también hay algo de relación o correlación con depresión y esquizofrenia con depresión o bipolar con depresión. Y pues bueno, pues también hay ciertos solapamientos entre los trastornos de depresión, bipolar y esquizofrenia con otros trastornos del espectro autista o el TDAH. Y luego, pues entre muchos otros trastornos, pues también hay solapamiento. Yo creo que esto es indiscutible, pues toda esa gran variedad, o toda esta gran correlación que hay entre muchas entidades diagnósticas tradicionales. Y esto es el impacto, esto es lo que explicaba antes, del impacto de los CNVs y de los raros. Tienen muchísimo impacto, sobre todo en relación a los trastornos del neurodesarrollo, que son estos el desarrollo intelectual o de
o estos son los TEA, yo creo que se refieren, no recuerdo bien cuáles son las siglas, y de condiciones del neurodesarrollo y intellectual disability. Y luego esquizofrenia y, por último, pues los esquizoafectivos y mucho menos con bipolares. El efecto, pues, está mucho más determinado de estos, pero al final hay un gran continuo. Bueno, esto nos lleva a las claves biológicas, que es un poco donde intentan justificar que como todas estas alteraciones genéticas de estos distintos enfoques y distintas variaciones, bueno, pues afectan principalmente al sistema nervioso, a las células del sistema nervioso y a sus funciones correctas, y que pueden estar detrás, pues, de distintos procesos o mecanismos biológicos que subyacen a su vez a las entidades clínicas tradicionales. Desde la perspectiva neuroanatómica celular, bueno, pues afectan a neuronas maduras, a la proliferación celular, a la neurogénesis temprana. La carga genética, tanto las variantes comunes como las raras, pues afectan a muchos tipos de neuronales específicos. Hay muchos estudios que apuntan a muchas cosas concretas, a las neuronas piramidales glutamatérgicas, como el GRIN2A, por ejemplo, que es de una condición rara, o a las interneuronas GABAérgicas, el PEVAL, que me parece que ya ha salido en esta o en otra revisión, que está relacionado con esas parvalbumina positivas que tanto evaluamos a nivel funcional. El enriquecimiento regional, también hay estudios, hay nuevas técnicas que permiten evaluar qué regiones son las más afectadas, digamos, por las alteraciones genéticas. Hablan de enriquecimiento, a mí esto me hace un poco de gracia el término de enriquecimiento, porque parece que está hablando de una salsa o de una sopa, pero esto me parece que es terminología habitual genética. Cuanto más hay de determinadas variantes, pues más enriquecimiento hay para ese riesgo. Entonces, mayor densidad, pues a nivel prefrontal, a nivel de cingulado, se ha visto que están mucho más afectadas por estas variantes. El cuerpo estriado también es algo que se ve muy afectado por estas variantes concretas. Por lo tanto, hay una convergencia biológica en cuanto más genes de riesgo, la organización sináptica, plasticidad, excitabilidad neuronal, pues se ve más alterada, y esto pues, sustenta ese modelo de desequilibrio excitatorio inhibitorio que evaluamos nosotros pues, a través de nuestras técnicas de electroencefalografía, de estimulación magnética. Bueno, pues ese modelo de desequilibrio pues, también tiene su explicación genética y da todo el sentido a abordar la parte genética de estas alteraciones. Esta es una figura que pone pues, interesante en cuanto a mayor color o un rojo más intenso, cuanto mayor enriquecimiento de esa vulnerabilidad genética, donde la corteza prefrontal, la corteza frontal y la cingulada, pues parece que estos están mucho más intensas, mucho más proclives. Y luego los tipos de neuronas, pues están las interneuronas, las piramidales, habitualmente, pues están vinculadas a muchas de estas condiciones, tanto raras como comunes. En cuanto a los procesos biológicos, diferencia un poco el artículo entre la biología estructural y la funcional. Bueno, pues hay una gran heterogeneidad de mutaciones que condicionan la correcta función. Los estudios de ontología genética, que tampoco me he metido mucho en averiguar qué son exactamente, pero básicamente lo que estudian son precisamente las funciones correctas de las neuronas para hacer su correcta función en el sistema nervioso. Bueno, pues hay una serie de componentes sinápticos centrales. La mayoría de los genes de riesgo pues, regula esta arquitectura de la sinapsis, lo que se llama el complejo proteico de densidad postsináptica, que es un gran complejo de proteínas que se encarga en las espinas dendríticas, que se encarga de la recepción de glutamatérgica y de hacer todo el juego
sináptico, de crecimiento también de las espinas dendríticas, etcétera, pues también afectado. Los canales de calcio para la correcta señalización y plasticidad intracelular, pues también estarían entre esos componentes alterados habitualmente. El neurodesarrollo es clave, las protocadeninas, que son las guías axonales que permiten el correcto desarrollo de las neuronas para ir conformando el sistema nervioso de forma adecuada para que ejerza su función, pues también se ha visto alterado en estas condiciones genéticas de vulnerabilidad. Incluso la regulación epigenética se ha estudiado que está detrás de todo esto y que puede haber alteraciones epigenéticas que condicionen todo ese desarrollo, neurodesarrollo. Esto nos lleva a lo de siempre, a la difuminación completa de las fronteras clínicas tradicionales y que, bueno, que mismos procesos moleculares pues, pueden estar alterados en muchas de estos diagnósticos clásicos. Estas son algunas de las herramientas. También hay un apartado que habla de las nuevas herramientas emergentes. Me parece interesante revisarlo un poco, que me lo podía haber saltado, pero bueno, hay esto de la transcriptómica espacial, que básicamente es la capacidad de medir muchos miles de genes en arquitectura 3D, lo que nos permite ver a nivel cortical dónde se encuentran los mayores índices de riesgo, nos permite localizar mucho más. La secuenciación de célula única también, en vez de estudiar en masa el tejido cerebral, pues estudiar en concreto células específicas, pues neuronas piramidales, interneuronas, etcétera, glía, bueno, pues cómo se ven afectadas por estas variables genéticas. O sea, que hay técnicas muy avanzadas que permiten hacer cosas muy específicas ya. Estos modelos in vitro, pues que permiten hacer cultivos, que permiten hacer organoides o neuronas específicas con esas alteraciones, o la técnica CRISPR que mencionaba antes, que bueno, que se puede ver como una mutación concreta, pues altera la correcta función celular, en este caso de las neuronas. Y luego, pues bueno, ya aflojando un poco todo esto, que es bastante lioso, muy conceptual, pues bueno, quizá lo más interesante a nivel que quede de esta exposición, pues serían ya las conclusiones y las implicaciones clínicas que todo esto tiene. ¿Qué nos permite estos nuevos avances genómicos, estos avances más actuales de la genómica? Bueno, pues nos permite perseguir la reclasificación diagnóstica. Podemos perseguir un modelo transdiagnóstico, mucho más dimensional, respaldado por la biología, sería superar las tradicionales distinciones entre categorías clínicas que tenemos ahora, en base a esos polygenic risk scores, esas puntuaciones de riesgo poligénico, y a las variantes raras. O sea, juntando ambos grandes grupos, digamos, comunes y raros de vulnerabilidad genética. No sustituirá al diagnóstico clínico. Los autores mantienen que, bueno, que el diagnóstico tradicional seguirá estando ahí, pero sí lo que nos permitirá es hacer una gran estratificación por grupos apoyados por datos biológicos o por mecanismos biológicos concretos, con distintas trayectorias también de evolución a nivel de neurodesarrollo. Es decir, pues, permite pues, organizar mucho mejor las enfermedades que hasta ahora pues, las tenemos como entidades compactas. Por otro lado, pues la farmacogenómica, la optimización del tratamiento nos puede permitir el buscar dianas terapéuticas mucho más precisas en base a esos mecanismos concretos, vías glutamatérgicas o receptores glutamatérgicos alterados o esas parvalbuminas positivas, GABAérgicas, bueno, pues que cuando se puedan determinar que hay alteraciones a esos niveles, pues se pueden buscar fármacos mucho más dirigidos a concretamente eso en esos pacientes. Esto aumenta mucho la seguridad, obviamente, con un cribado genético previo, en el momento que se pueda hacer, pues, por ejemplo, poner como ejemplo pues, lo que hemos hablado muchas veces del acceso a la clozapina, la aplicación de la clozapina a algunos pacientes
que a algunos les puede sentar mejor, otros puede tener complicaciones y pues bueno, pues desde un cribado genético previo pues se puede apuntar de forma mucho más directa y evitando riesgos. Las ventanas de prevención, pues, bueno, pues se pueden identificar de forma temprana los individuos de alto riesgo a partir de estas variantes genéticas, tanto, de nuevo, insisto, los polygenic risk score, que son la parte más de esas variantes comunes, en conjunto, como esos variantes más raras, con mayor efecto. Y el reto actual pues, sería diseñar y validar esas intervenciones preventivas eficaces. Bueno, pues ahí es donde se está avanzando actualmente. Conclusiones de todo esto, bueno, pues que todo lleva a un cambio de paradigma hacia un abordaje de la psicosis poligénica, transdiagnóstica, donde las vías biológicas, más allá del DSM tradicional, pues sean fundamentales. Básicamente lo que nosotros buscamos y hacemos. Hay un continuo neuroevolutivo, las variantes comunes de bajo efecto, pues ese es el ruido, esto ya lo ha salido antes, pero como conclusión está bastante bien, pues que esa parte de variantes comunes de los SNPs, pues es ese ruido de fondo que hace una modificación más sutil, mientras que esas variables raras de gran efecto, porque tampoco hay que olvidarlas, y que muchas veces se ven determinadas por ese ruido de fondo. Ponen como ejemplo de ese continuo neuroevolutivo, pues que la esquizofrenia pues parece compartir mucho más con el TEA, con los trastornos del espectro autista, que con la depresión. Todo converge en la sinapsis. Al final, muchos de estos factores clave de riesgo pues, alteran la correcta función posináptica, la estabilidad de neuronas piramidales interneuronas. O sea que ahí está esa funcionalidad de que hay que estudiarla, hay que buscarla y hay que intentar estratificar las enfermedades en función de esas funciones. Y luego la brecha clínica, todavía mucho que estudiar, mucha variabilidad genética para completar ese puzzle, digamos, de esa brecha de heredabilidad que mencionaba antes, de que todavía hay una varianza de la heredabilidad que está por explicar, que seguramente hay muchas variaciones genéticas que están todavía ahí por descubrir, o desde una perspectiva rara o de una perspectiva común, pero que bueno, pues siguen los estudios de IWAS, de secuenciación, etcétera, para averiguar todo eso. Y luego ya, pues las perspectivas futuras, intentando integrarlo un poco con lo que hacemos en el grupo, pues del genoma al fenotipo profundo, pues el fenotipo profundo que es lo que mencionaba antes, es el buscar esos mecanismos biológicos que estén mucho más ligados a esas variantes genéticas, que permita además ir cubriendo un poco esa brecha de heredabilidad de la que hablamos todo el rato. El EEG y la TMS pues, son herramientas idóneas pues, para hacer todo esto, un puente para medir in vivo esa vulnerabilidad genética desde la función cerebral concreta, de una función cerebral más profunda, más alejada de la clínica superficial del paciente. La validación de fenotipos, de biotipos cognitivos transdiagnóstico, pues bueno, pues ese cruce de las medidas neurofisiológicas con las puntuaciones de riesgo poligénico, que es algo que está apuntado en el proyecto que tenemos activo de genética, bueno, pues nos permite validar esos biotipos, qué perfiles de biotipos corresponden a qué carga genética específica. El mapeo del balance excitatorio-inhibitorio, mencionan los autores, y bueno, pues el estudio que hacemos nosotros de la actividad GABAérgica, inhibitoria, etcétera, a nivel cortical, pues encaja perfectamente con este mapeo, digamos, este estudio del balance excitatorio-inhibitorio. ¿Qué zonas de impacto? Pues esto de zonas de impacto, pues concretamente corresponde a lo que buscamos nosotros con la TMS. Y hacer una estratificación real. El objetivo no es replicar análisis genéticos, no es volver a estudiar genes concretos o variantes concretas, sino al final es intentar traducir todo esto en la relación a la neurofisiología
tanto las variables comunes como las variables, y yo creo que es el punto clave, de que no nos tenemos que olvidar ni de esas variantes comunes ni de las raras a la hora de cruzarlas con esa neurofisiología alterada, ese fenotipo profundo, esas rutas biológicas de la psicosis. Y esto es todo. Mucho lío. ¿Os habéis enterado de algo? ¿Alguna cosilla? Algunas cosas sí. Hombre, yo creo que tenéis que leeros todo esto, un poco más despacio, ¿eh? Fíjate, yo destacaría algunas cosas que has mencionado un poco de pasada. Desde luego, bueno, pues yo creo que queda claro que la gente que escribe esto, pues piensa como nosotros, ¿eh? De alguna manera. Es decir, que la genética apunta a que hay diferentes enfermedades, que esas diferentes enfermedades se traducen en el estudio de la excitabilidad cerebral y que puede mejorar la comprensión de estas enfermedades el uso simultáneo de genética y de técnicas cerebrales, ¿no? Y luego hay una cosa muy, muy importante que dependiendo de la manera en la que selecciones la muestra, los datos genéticos son muy diferentes. Uh-huh. Es decir, más o menos, si mal no recuerdo, pues había la selección clínica, que es, bueno, pues algo que se hace por parte de un especialista Sí, esto se ve aquí. que conoce a los pacientes, que conoce su historia y que tiene, desde luego, bueno, pues suficientes conocimientos como para decir si esto se ajusta más a lo que hoy se llama esquizofrenia o trastorno bipolar o depresión o lo que sea. Ese es el diagnóstico clínico. Luego estaba el comunitario, que era una cosa así como que gente que no es especialista ni conoce a los pacientes, pues decide o evalúa con escalas clínicas pues lo que le pasa. Y luego está los autorreportes, es decir, que tú le pasas a la gente sin nadie delante, pues una hoja en la que pones, oye voces o no sé qué, o te estoy deprimido y tal, ¿no? Y estas dos cosas se hacen muchísimo en el mundo anglosajón y las diferencias son muy grandes en cuanto a validez externa, que a fin de cuentas es de lo que hablamos, ¿no? Este que es el fenotipo, la aproximación de fenotipo mínimo, pues esta tabla no me acuerdo muy bien lo que quería decir. El bold indicate... Sí, aquí tenemos los bipolares en distintas categorizaciones, desde la más estricta clínica hasta la más laxa, autorreportada, y cómo se correlaciona el riesgo genético con la esquizofrenia o con otros trastornos. Claro, entonces, claro, el bipolar diagnosticado así con cuestionarios que te mandan, pues tiene muy poco que ver con la esquizofrenia. El bipolar diagnosticado desde el punto de vista clínico tiene que ver más con la esquizofrenia, pero es justo al revés cuando te vas al otro extremo de los diagnósticos. Es decir, el diagnóstico clínico del trastorno bipolar tiene muy poco que ver con el de déficit de atención o estrés postraumático, pero el diagnóstico autorreportado es como que pudieras tenerlo todo, que cumple los criterios de todo. Y esto es muy, muy importante, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahora hemos hecho el diagnóstico clínico. A mí me preocupa un poquito lo que pueda salir con el tema del puente y demás. Pues sí es verdad que los pacientes, bueno, muchos de ellos son conocidos nuestros, pero ahí nos acercamos al diagnóstico comunitario. Es decir, porque partimos de los datos que hay en la historia, pero no los conocemos. Entonces, bueno, pues esto habrá que tratarlo con cuidado. Si las cosas salen muy, muy diferentes, pues basándonos en este tipo de experiencias de otros, lo mismo hay que descartarlos, ¿eh? Bueno, pero técnicamente sí que les han diagnosticado en algún momento un clínico, ¿no? A ver, pero los clínicos son como, no sé cómo deciros, pues
como los coches o como los caballos, o sea, hay de muchos tipos. Ya. Entonces, pues yo me fío pues de los que participan en esto y de mí mismo. Pero bueno, aquí es un poco menos importante porque estamos haciendo un estudio de transdiagnósticos, o sea, no nos importan demasiado los diagnósticos. O sea, lo que sí que podemos dar por hecho es que pertenecen al grupo de pacientes con psicosis, eso sí. Pero bueno, pero hay que tener precaución, ¿eh? O sea, no vamos a usar los criterios del DSM para clasificarlos, vamos a utilizar pues puntuaciones más o menos objetivas, como son las de la cognición, para meterlos en un biotipo o en otro y sus datos cerebrales. Pero yo creo que esto hay que destacarlo, ¿eh? O sea, cuando veamos las diferencias entre nuestros resultados y los resultados de otros, pues hay que tener en cuenta esto. Sí, eso es un estudio que hay que hacer, ¿no? Distintas muestras que vengan de distintas fuentes, habría que hacer un pequeño contraste a ver qué diferencias hay, porque puede haber un efecto. Ya, lo que pasa es que, bueno, pues que ahora mismo tenemos un porcentaje enorme de nuestra propia muestra y un porcentaje ridículo de otras. Ya. Ayer yo revisé un artículo que me mandaron de una revista que se llama Schizophrenia Research Cognition, que había 1.168 controles, 267 pacientes con esquizofrenia, entre comillas, normal, y luego querían estudiar un grupo de pacientes que le llamaban pacientes con ventrículos alargados o algo así, y que era el objetivo del estudio, es decir, la capacidad cognitiva de estos pacientes, y eran concretamente 9, uno de ellos con autismo. Entonces, claro, pues lo digo por la diferencia de muestras. Claro, yo dije que eso no se podía aceptar, o sea, ¿dónde vas a comparar 8 con 9? Ya. Bueno, pues eso, más cosas. Yo hay una cosa que quería preguntar, en el riesgo poligénico, que es la combinación de varios SNP, Sí. ¿cuántos varios? Pues muchos. O sea, tú tienes más PRS, o sea, riesgo poligénico, o sea, puntuación de riesgo poligénico, tienes más, si tienes 68 variantes genéticas de riesgo de estas, de que cada uno aumenta un 1%, pero un 1% sobre el riesgo global de esquizofrenia. O sea, si tú tienes 0,5% de posibilidades de tener esquizofrenia porque has nacido en este mundo, por tener una puntuación, un factor poligénico no tienes 1,5, tienes 0,505, ¿vale? Que es muy diferente. Entonces, si tienes 68, pues lo mismo tienes 68 por 1%, un 6% de riesgo de tener esquizofrenia. Vale. Entonces no hay un límite de si tienes 200, los 238 esos que se han encontrado, pues luego tienes 23%. Pero esto tiene también una distribución gaussiana. Es decir, hay mucha gente que tiene algunas en medio. Prácticamente nadie que no tenga ninguna. Claro, Y mucha gente y muy poca gente que tenga muchas. Pero el mogollón de gente en el que estamos todos nosotros, pues si hay 238, seguramente tendremos 15 o 20 de esas de riesgo. Vale. Claro, esa es la pregunta, ¿cómo de habitual era tener 15 o 20 o cómo de habitual era tener 60? Porque ahí la probabilidad Pues sigue una distribución en principio gaussiana, o sea, es... Sí, estas puntuaciones de aquí lo que contrastan son los centiles, el centil contra la mediana. Claro, eso, si mal no recuerdo, es los que estaban en el centil 1, sí, ¿vale? O sea, que serían los del extremo, los que tienen muchas. Ah, vale. ¿Vale? Contra la media. Y la probabilidad que da es 0,01 de tener un montón de ellas. No, o sea, es que cada una de estas pues tienes una puntuación. Es decir, de tener todas estas 0,01, de tener estas 0,02, ¿sabes? Ah, vale, O sea, aquí,
aquí una persona de cada 10.000 tiene esta variante, que tiene un riesgo muy gordo asociado, ¿vale? Y aquí 5 personas de cada 100 tienen estas variantes. Vale. Estaba entendiendo que 5 Vale. personas de cada 100 pueden tener una de esas variantes. Entonces, un Claro. perfil genético me parecía mucho menos No. probable, pero vale, lo he entendido mal. Eso es. Y luego otra pregunta que no tiene que ver con esto, pero no quiero que se me olvide. ¿Alguno de vosotros tiene el script para sacar los clústeres a partir de las puntuaciones cognitivas? Ah, sí. Yo lo tengo Ibas- también. Vale, pues me lo puedes pasar. Está hecho con R. Bueno, al menos el que yo tengo, no sé si será el mismo. Sí, es el que revisó, es el de Planchuelo de su momento, el que revisó Gema, el que revisó Inés. Yo tengo Claro. uno de Gema, pero tampoco sé si será el último en realidad. A Es lo que mejor es más tened que hemos cuidado de ir actualizado. mezclando, porque si empezáis a mezclar lo mismo, nos perdemos el último, el que sea más Sí. válido. Quizás el malo tiene más actualizado. Yo tengo el último que se hizo, que creo que es el que hizo Inés. Ah, pues a lo mejor. No O sé sea, ahora mismo muy la bien. última vez que se hicieron los clústeres creo que los hizo Inés, Sí, ese es el recuerdo que tenía. que fue como en, no sé, octubre, noviembre. Sí, pues no hay más. Ah, pues sí, ese. Yo creo que el que yo tengo es también ese. ¿Me le puedes mandar? Mm. Alguna Además, copia para que se quede ahí seguro y luego ya Vale. trato de Sí. ejecutarlo? uno estará con estandarización y otro sin estandarización, ¿no? Entonces, a ver si vamos a volver al método No, anterior pues sin querer. No, el de Inés estaba estandarizado porque lo hizo en base a lo de Ajá. Gema, sí. Por eso que no se Pero pierda eso. lo de Inés fue lo de Gema. O sea, yo creo que no modificó el script. No, Lo no, que solo hizo lo corrió. lo que hizo fue pasárselo a más pacientes, pero no modificó el script. O sea, ¿Y al final lo hacemos estandarizado o sin sí, estandarizado? estandarizado, sí. Estandarizado. Yo el que tengo es del 20 de octubre. Pues No tiene sé que si ser será. Vale. Sí, sí. Vale. Muy bien, pues algo más. No, yo creo que lo único que tenemos que tener en mente de esta figura es ahora que estamos o que tenemos que dialogar con las genetistas a ver qué estudiamos, que no se nos olvide o que tengamos bien en mente que todos estos distintos tipos de factores, estas dos, digamos, estrategias o... Claro, pero y aquí que- vamos a centrarnos en principio en el cajetín pequeño, Claro, porque con nuestra muestra, es que fijaros que por ¿sabéis interpretar los números y las letras aquí de esto? 22 es el cromosoma 22, Q es el brazo corto, ujú, P es el brazo largo y luego dentro del cromosoma hay regiones. Esta es la región 11.2. Vale, bueno, pues entonces la delección de la región 11.2 del brazo corto del cromosoma 22 está presente aproximadamente en una de cada 100.000 personas, con lo cual no vamos a pillar ni una de estas. ujú. Por eso nos vamos a centrar en estas. Aunque esto, pues solo en principio nos explica, tirando por lo alto, el 30% de la variación genética. Ujú. Esto, pues claro, se pilla pues a lo mejor en estudios de familias que han salido raritas y tal, ¿no? Pero es muy poco frecuente pillarlo, son muestras poblacionales enormes, ¿no? Sí, claro. Este concretamente, el 22Q, se conoce porque en una enfermedad que se llama síndrome velocardiofacial, que es una faena que te pasa, que tienes ahí el paladar hendido y, bueno, te sale más feo que otra cosa, pues muchísimos críos con este problema, cuando viven más adelante, tienen esquizofrenia. O sea, pillado de puñetera casualidad, vamos. Ujú. Pero claro, esto no lo vamos a ver. Y todas estas, pues Claro. ya veis, tienen una cosa similar. O sea, están entre 1 de cada 10.000 a 1 de cada 1.000.000 de personas. Ujú. Sí, sí. Sí, que a lo mejor alguno tenemos con alguna cosa de estas, pero Pero va a ser puede uno. ser algo muy aleatorio, sí. ¿Vale? Venga, pues los vemos Muy el bien. martes entonces, ¿no? Sí, Venga, dale. venga, que vaya bien. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Chao.